Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 4 de análisis y diseño de sistema turno de mañana. Como ya es costumbre para todos nosotros, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Listo. En la clase anterior vimos algunas técnicas con respecto a lo que vendría a ser los requerimientos. Hoy día vamos a ahondar específicamente cada uno de ellos para tener una mejor idea, una clara idea de lo que nosotros debemos realizar con respecto a eh, esta parte de análisis que es muy importante dentro de todo nuestro contexto. Nos dicen, por ejemplo, que el éxito de un proyecto de software radica, entre otros factores, en la elección correcta de un proceso que conduzca a desarrollar un buen sistema de software. La elección de la metodología adecuada es más importante que utilizar las mejores y más potentes herramientas. Las técnicas que nosotros debemos utilizar, estas metodologías, ¿correcto? Tienen que ser las óptimas, porque de acuerdo a los procesos que yo realizo, a las actividades que yo realice, voy a obtener eso que nosotros buscamos, ese conocimiento. Y ese conocimiento yo lo tengo que recoger de aquellas personas que se encuentran involucradas dentro del problema. Yo puedo usar el Visual Studio en su potencialidad, me busco, no bajo el Community, por ejemplo, bajo el Professional o de repente bajo el Enterprise, donde tiene pues todo un complemento, el software que oficialmente el Enterprise debe estar costando algo de $2.800, el profesional está 1.200, ¿no? Bajo por cada uno, no estamos hablando en general, por cada instalación. Ahora imagínate tener el mejor software, ¿no? Con IBM, con un modelador de IBM excelente, que me cuesta como $4.000. Bacán. Para utilizar el desarrollo y el análisis como herramienta, más no utilizo técnicas de recopilación de información, no utilizo técnicas de entrevista, y donde la realización del análisis sea muy pobre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por más muy buena herramienta que tenga, obviamente el resultado no va a ser el esperado. Y hoy vamos a ver esta situación. Ahora, vamos a ver lo que es una metodología para gestión de procedimientos, ¿no? Esto va a tener los siguientes procesos: las técnicas para la identificación de necesidades, ¿correcto? ¿Qué necesito? Y técnica, o sea, estamos hablando del punto de vista del usuario o cliente, ¿no? Y las técnicas para la definición de requerimientos. Hoy día nos vamos a centrar en todo lo que son técnicas para la identificación de necesidades, cómo identificar todas estas necesidades, qué técnicas voy a utilizar para poder tener, para poder adquirir, ¿no? Todas estas cosas. Ahora, para identificar una necesidad del cliente, una de las cosas importantes es que a quién le voy a pedir esa necesidad. Tengo que pedírselo al mismo cliente, ¿no? Entonces, el cliente es el que necesita y de él yo debo obtener toda la información. Muchas veces nosotros, ¿no? Cuando preguntamos, a veces preguntamos a segundas y terceras personas y no nos vamos a la fuente. Es algo importantísimo eso, ¿no? A mí me han dicho, por ejemplo, la clásica, ¿no? No, es que lo que pasa es que a mí me han dicho.
No, no es que a mí me hayan dicho, o sea, yo debo corroborar la información. Es importante, ustedes como futuros analistas, futuros programadores, desarrolladores, ustedes deben tener en cuenta, ojo, que ustedes tienen que corroborar toda la información que les llegue a su mano. Ustedes no pueden decir simplemente, es que él me dijo, no, profe, pero yo le creo porque él siempre dice la verdad. Pero ¿cómo te consta? Porque una o dos veces concordaron las verdades, pero de todas maneras toda información tiene que ser corroborada. Ustedes han visto a esta señora que para yéndose presa cada rato por los chismes, y ha sido preso, ¿cuánto dinero ha tenido que pagar? Estos patas del espectáculo que a cada rato paran teniendo denuncias y tienen que estar pagando 30, $50,000 por difamación, ¿no? Y la famosa palabra, ¿no? Sin confirmar. Entonces, ¿cuál es la idea de decir algo si no está confirmado? De todas maneras, se hiere la susceptibilidad y el honor de las personas. Igualito sucede con esta parte del análisis. Ustedes, cuando recopilan información, sí, dime, cuando ustedes recopilan información, es importante que esa información, que esos datos recopilados tengan que ser corroborados. Y la corroboración, obviamente, se hace de primera mano, es decir, de la persona que origina o la persona que tiene el problema. Pero si yo voy a decir, no, pero es que él me dijo, su compañero me dijo que era así. O los de, digamos, yo tengo un problema en, en administración, me dijo, ¿no? Y los de computación me dicen, no, profe, lo que pasa es que su profesor, a mí me dijo su compañero que su profesor es malo, ¿no? Entonces, y yo tranquilamente voy y me empiezo a pelear con el profesor. Mira, que tú eres así, tú eres así, y un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me han dicho los alumnos de computación. ¿Y qué tiene? Y el profesor me dice, ¿y tú qué tienes que ver con los alumnos de computación? Yo enseño administración. Ahora, tú no sabes que ese muchacho no llega a clase, ese muchacho llega tarde, ¿no? No entrega trabajo, o sea, se dan cuenta. O sea, existen una serie de factores que deben permitir, ¿no? Poder corroborar. No nos dejemos llevar. Ya hemos venido hablando, explicando muchas veces con respecto a la seguridad informática, con respecto a la información, eso que ustedes hacen, ¿no? Replicar la información, compartir, ¿no? Ustedes ven algo que les gustó, jaja, que les parece gracias, ustedes lo comparten simplemente, reciben un video y lo están compartiendo, lo están viralizando, como se dice la situación, cosas que no están confirmadas. Ustedes saben que por legislación también eso está penado, ¿no? Entonces, hay veces es importante corroborar lo que es la información. Y para efectos, ¿no? De el análisis tenemos que ir a la fuente, con todos aquellos que se encuentran involucrados dentro del problema o de la necesidad. Es importantísimo, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, si yo me han dicho que tengo que solucionar un problema, por ejemplo, en el caso de ustedes de la matrícula, por ejemplo, que es el dolor de cabeza, creo que de todos ustedes al comienzo, la preocupación, que yo ya envié, no me han enviado, espero, llegará, no llegará, por ejemplo. Entonces, nos contratan para solucionar ese problema. Entonces, yo me voy a la fuente. ¿Quiénes son los que tienen el problema? Los alumnos. De computación, de administración, de secretario, todos. Entonces yo hablo de alumnos, yo no hablo de computación, estoy hablando de alumnos en general. Entonces, ¿a quién les voy a preguntar los problemas? A los alumnos, ¿no? Yo no voy a ir a decirle al profesor, o viene un profesor, o viene, por ejemplo, eh, no sé, otra persona de al frente del CEPRO y viene y me dice, oye, mi hermano me ha dicho, ¿no? O un profesor me dice, oye, los alumnos se están quejando porque dicen, ¿no? Entonces, ya, ok, correcto, no se preocupen. Yo lo puedo recibir, pero no lo puedo tratar. Entonces yo tengo que irme a la fuente
para corroborar realmente lo que ellos han dicho. ¿Correcto? Entonces, existe una situación, como yo les digo, inclusive, ¿no? Bueno, si estuviésemos en el salón hubiéramos hecho esta prueba. Acuérdense ustedes, de repente lo han hecho como dinámica, lo han hecho en el colegio, o si han trabajado, y ya tienen una segunda especialidad de repente en el instituto, de repente, no digo, ¿no? El famoso teléfono malogrado. Es decir, junto a 10 o 12 personas, todos en un círculo, y yo comienzo con mi lado izquierdo y le digo una frase y estas van pasando, o sea, obviamente en secreto en el oído, y van pasando, y el último que me vuelve a decir lo que yo he dicho varía en un 30 o 40% con respecto a la parte inicial. Y eso está corroborado, ¿no? Obviamente sin decirles qué es lo que quiero hacer, porque si yo le digo, oye, por si acaso voy a hacer una evaluación, ya todo el mundo está predispuesto y siempre va a decir lo mismo. ¿Correcto? Entonces, una de estas cosas es importantísimo, ¿no? La corroboración de la información. Y obviamente, con lo que yo, si yo tengo el problema y yo también lo digo, de todas maneras se tiene que corroborar lo que yo digo con la parte afectada. O sea, yo les digo a ustedes, no, que el problema es esto, que todo el mundo, en cargamontón, perfecto. Yo voy y de repente no hay error, sino lo que pasa es un procedimiento que se tiene que modificar. Por eso les digo, ¿no? Todo, de todas maneras, lo que ustedes hablan, de todas maneras, tiene que ser corroborado. No dejarme llevar también, o no dejarse llevar ustedes por lo que porque la fuente también lo diga, ¿no? ¿Correcto? Por eso nos dice acá, si los requerimientos se enfocan a describir las necesidades del cliente, entonces es lógico que para recabarlos haya que obtener la información de primera mano. Esto es mediante entrevista con el cliente o obteniendo la documentación que describa la manera de que el cliente desea cómo funciona el sistema. Ahora, tenemos que obtener y analizar información de las necesidades del cliente, ¿no? Obviamente, debemos utilizar estas técnicas, ya lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante también, específicamente cada una de ellas, ¿no? Cómo utilizar estas opciones, ¿no? Estas técnicas para poder recopilar, ¿no? Y además debemos identificar quiénes son los clientes, o en este caso, los usuarios de los cuales yo voy a utilizar esta técnica para recolectar información. A mí me dicen, señores, su problema está en administración. Yo quiero que administración solucione. Ah, perfecto, nos vamos a administración. Pero por ahí vienen los de contabilidad, por ahí vienen los de producción, o vienen, no sé, si nos referimos a un colegio, ¿no? Dice, yo quiero que me hagas un análisis, un software, mejor dicho, ¿no? Para hacer el control de los pagos de mis alumnos, colegio particular. Perfecto. Pero de repente viene el profesor y me dice, oye, no sé si puedes hacer también para controlar las asistencias. Viene otro profesor y me dice, ¿sabes una cosa? Yo quiero que me controlen las notas y no, y empiezan a salir cosas que no corresponden. Entonces yo debo identificar realmente con quiénes debo trabajar. Mi problema radica en esta oficina y yo debo trabajar con estas personas. Más allá, no puedo. ¿Por qué? Porque se me va a complicar la vida, porque voy a querer obtener datos que son, para el tipo de trabajo que debo realizar, son irrelevantes. Es como si yo les mandara a hacer un trabajo de análisis, ¿no? Y ustedes empiezan también a recopilar información con lo que respecta a lógica de programación, con lo que es desarrollo de software, entonces cosas que no tienen, que en el momento no tienen el caso, pero más adelante sí, pero en este momento no tiene el caso. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están distrayendo su tiempo en otras cosas, ¿correcto? Ahora, lo que les decía, ¿no? Tenemos que definir el alcance, es decir, hasta dónde debo trabajar. Debo delimitar claramente las necesidades del cliente.
el cliente me pide esto, yo he sido contratado para realizar eso. Yo no puedo ir más allá, ¿no? Miren, señores, yo los contrato a ustedes para que me desarrollen un sistema de cuentas corrientes de alumnos. Perfecto. Entonces, el software que yo voy a realizar es cuenta corriente de alumnos. Entonces, ¿quiénes están involucrados en cuentas corrientes de alumnos? Está implementado la secretaria porque ella es la que se encarga de cobrar. Perfecto. Usted es la que se encarga de cobrar. Sí, señorita, yo voy a cobrar. Con usted yo debo conversar. Ahora, en cuentas corrientes, ¿qué tiene que hacer un docente? ¿No? Viene y dice, mira, que hay que hacer tal cosa, hay que también trabajar con esto. Un momentito, muchas gracias. Sí, no se preocupe, se tomará en cuenta, ¿no? Pero ustedes han llegado a realizar propuestas. Y uno de los grandes problemas es que a veces usted lo ven tan fácil que empiezan, ya, sí, no se preocupe, yo lo voy a hacer, ¿no? Mira que quiero que también salga la lista de todos los alumnos por aula. Ah, ya, no te preocupes, también se puede hacer, ¿no? Pero así digan ustedes, también se puede, se están comprometiendo, ¿no? Una de las cosas importantes es que ustedes digan, ¿no? Trabajan sobre proyectos. Señores, este proyecto, este primer proyecto va a ser esto. Ya para un segundo o tercero, ya hablaremos más adelante, pero ahorita estamos enfocados en realizar cuentas corrientes para alumnos. Esa es nuestra primera prioridad en este caso, en estos momentos. ¿Correcto? Entonces, no están desviando ustedes recursos, ¿no? Tiempo, mente y todas estas cosas en complacer otras necesidades que no tienen nada que ver con el proyecto. Hay que establecer, ¿correcto? Es importante también saber de dónde debo recopilar estos tipos de datos, ¿no? Obviamente los datos tienen que salir de la secretaria porque ella es la única encargada de cobrar. No cobra otra persona, el vigilante no cobra, el profesor no cobra, ¿no? El director no cobra porque no son funciones específicas de estas personas, ¿no? Y eso también tenemos nosotros que delimitar, ¿correcto? O de repente existe un área que es caja, entonces caja con la parte de la secretaria, porque uno va, paga en caja, pero después vas a la secretaria para que la secretaria pueda registrar. Entonces ya estamos hablando que hay dos usuarios que se encargan de ver todo lo que es pago, ¿no? Correcto. Entonces, y también, por ejemplo, pueden existir distintos tipos de pagos. Pueden haber los pagos que son directos a la institución y a la vez también puede haber pagos que se realizan por intermedio del banco. Son dos tipos de pagos que, ¿no? Tipos, no formas, ¿no? O formas podemos hablar, no sé. Eso ya ustedes lo tienen que definir. Ahora, por ejemplo, cuando es pago directo, ¿no? Yo debo saber qué tipo de datos son los que yo voy a registrar. Si la persona va y paga en efectivo, ¿qué me interesa? Simplemente el código o el DNI del alumno, el mes que está pagando y el importe, y se acabó, ¿no? Sale el número de la boleta o comprobante de pago, ¿sí? Y eso se registran y quedó todo zanjado. Pero ¿qué pasa si yo pago en el banco? ¿No? Tengo que venir con el voucher, con este pequeño documento que me entrega el banco, y yo tengo que entregarle eso a la secretaria o al encargado de caja, y ellos tienen que emitirme el documento. Ojo, eso sí es importantísimo, ¿no? La emisión del documento. Acuérdense que lo que uno realiza en el banco es simplemente un comprobante que uno está haciendo el depósito a una cuenta, nada más. Y la entidad que se encarga de brindarles a ustedes el servicio, tiene que hacer un canje de ese pago que ustedes realicen por un documento, que puede ser una boleta o puede ser una factura. Hay que tener en cuenta esa situación, por si acaso, ¿no? Yo también tuve problemas una vez, no hace mucho tiempo, igualito, ¿no? Pagaba todos los meses, pero nunca tenía un documento. Y a mí todavía, todo conchudamente, me dijeron, no, pero si con el ticket del banco es suficiente, un momentito. Ese es un comprobante del banco que me dice que me han descontado de mi cuenta. Nada más. Pero ustedes tienen que entregarme un documento que avale que yo estoy pagando. Y eso se llama boleto o factura de venta. Mi queja fue tan fuerte, documentada obviamente, y que al final del año me enviaron mis 10 boletas, ¿no? Con retraso, pero esa es así la situación. Entonces, pero ¿qué datos voy a registrar?
¿no? Entonces, ustedes saben que en el voucher viene la fecha, la hora en que pagas, tienes el número de la operación, o sea, ese documento que te entregan también tienen datos, o sea, cosas que yo puedo recopilar para poder que generar la estructura de mi base de datos, ¿no? Entonces, ustedes necesitan toda la documentación, como lo dije en la clase pasada, ustedes necesitan recopilar también todos los documentos con que la persona trabaja. Yo trabajo con, genero boletas, eh, genero, recibo, les entrego a los muchachos su formulario para que llenen, les doy una fichita para que puedan colocar algunos datos. O sea, toda esa documentación con que se trabaja y de alguna u otra manera, tanto el usuario como el cliente introducen información, ya sea escrita, ¿no? O a través de fotografía o de imágenes, todo ese tipo de datos ustedes también tienen que recopilarla. Ya ese es análisis de datos, eso lo ven en base de datos, pero de todas maneras yo les voy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque después tienen que construir ustedes su base de datos, tienen que construir su tabla. Ustedes quieren de dónde sale, por ejemplo, vamos a hacer la tabla clientes, ya, perfecto. ¿Y de dónde salen esa información de clientes? O sea, ¿cómo sé yo que tiene que haber una razón social? ¿Cómo sé que tiene que haber un RUC? ¿Cómo sé que tiene que haber una dirección? Porque el lugar donde ustedes se encuentran trabajando, tiene que haber un cuaderno, tiene que haber un libro, tiene que haber un formulario, que ellos trabajen manualmente con todos esos campos para que ustedes puedan recopilar. Ustedes recopilan toda esa cantidad de campos y ustedes van a analizar qué campos, de los 35 campos que hay en ese formulario, ustedes tienen que ver qué información que se encuentra ahí es la óptima y qué está por gusto. Porque hay, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de llenar formularios y hay un montón de preguntas que les colocan o campos que les colocan que realmente no les interesa con respecto a, digamos, los datos que yo estoy recopilando. Y regresemos al tema, por ejemplo, de ustedes, ¿no? Lo que les hacía la vez pasada la pregunta. Yo les decía, por ejemplo, yo quiero ingresar los datos de ustedes en mi sistema, ¿no? Sistema de alumnos. Una de las preguntas importantes, porque para mí personalmente sería, el alumno trabaja, por ejemplo, ¿no? O trabaja y ustedes colocan sí y no, ¿correcto? Importe de su sueldo, por ejemplo, ¿no? Número de hijos, cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Personal, y hay formularios donde piden toda esa información. Personalmente, para mí, son campos que no son necesarios, no son importantes, desde el punto de vista de lo que yo estoy abstrayendo, o sea, de lo que yo estoy sacando con respecto a ustedes. A mí me interesa otro tipo de información. Pero hay empresas que colocan dentro de su formulario, pucha, que cualquier cantidad de datos, que a las finales ni lo utilizan, pero simplemente la tienen ahí. No la van a utilizar porque no es necesario. Entonces, ustedes tienen que ir a la fuente, ustedes tienen que buscar esa información, van a hacer su análisis de datos, que eso, como vuelvo a recalcar, lo van a ver en base de datos y ustedes van a construir su estructura de datos. El alma de un programa, de un software, estamos hablando ya del software, es su base de datos. Si no tiene, si hay una base de datos mal formulada, obviamente el sistema no va a funcionar. También es parte del análisis, esta estructura, pero eso yo no lo veo, eso lo van a ver con base de datos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso dentro de la definición del alcance es todo eso lo que tiene que ver. ¿De dónde, hasta dónde yo voy a trabajar? ¿Quiénes son las personas que se encuentran involucradas? ¿Cuáles son los documentos que se utilizan? ¿Correcto? ¿No? Y obviamente no puedo entrar más allá de lo que se encuentra fuera de mi límite. Fuentes de información claves. Una de las cosas importantes para recopilar información, y les dije, y les vuelvo a hacer el comentario, es que realmente en la mayoría de empresas, vamos a ver de mando medio hacia abajo,
Sí, sí, más o menos. Nunca van a encontrar documentación con respecto a software. O sea, los software que ustedes pueden encontrar, si es que tuviese y quieren ustedes modernizar, no van a encontrar documentación referente a este software. Es uno de los grandes problemas, de los grandes errores que normalmente se realizan en la mediana y pequeña empresa, inclusive en las MIPES, ¿no? O en las individuales. Es que contratan a una persona para que realice el software. Y la persona, de acuerdo a su experiencia, simplemente hace el software y ya está. No lo documenta, no hay una etapa de análisis, no hay una etapa de diseño. Y por eso que mayormente, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, este software no funciona, ¿no? Porque la idea es desarrollar netamente esta etapa del análisis. Claro que esto normalmente va en aquellas empresas, vamos a hablar de gran envergadura, en las cuales tienen un departamento de sistemas, tienen una gerencia de sistemas, donde se subdivide por áreas, en las cuales tienen el área de análisis, el área de desarrollo, análisis de soporte técnico, el área de comunicación o telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, en esas áreas existe personal que se va a dedicar exclusivamente a poder realizar este tipo de cosas, ¿no? Y es importantísimo también tener ese tipo, ¿no? De cosas que nos va a permitir a nosotros poder trabajar, ¿no? Poder tener ese conocimiento. ¿Qué tan importante es una documentación anterior? Nos ayuda muchísimo en el análisis, ¿no? Yo llego como nuevo a una empresa y hay que desarrollar algo que ya estaba listo, pero que por A o B motivo no funcionó, entonces se tiene que reestructurar, se tiene que hacer. Evitar, imagínense, ¿no? Una etapa de análisis, realizar toda esta situación, nuevamente sabiendo que hay ya una documentación que simplemente con leerlo puedo incrementar mi conocimiento en un 80%. El resto sería simplemente para actualizar nuevas cosas que se pueden haber suscitado en el transcurso del tiempo, ¿no? Otro tipo de fuente de información son los objetivos, es decir, lo que realmente se desea hacer, ¿no? Es importantísimo poder trabajar con estas cosas, ¿no? Es- Estoy silenciando a todos, por favor, porque prenden sus micros. Entonces, una de esas cosas importantísimas, por favor, es tener ese conocimiento. Otra vez, listo. Ahora, obviamente, una vez obtenidas estas información, debemos definir el alcance, la que ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Es decir, de dónde a dónde tengo que obtener esta información, de dónde la voy a recopilar. Y obviamente, una vez realizado todo esto, tengo que documentar. Acuérdense, existen no estándares, pero sí existen modelos que nos permiten a nosotros poder llenar este tipo de información, ¿correcto? Ahora, uno lo puede adaptar de acuerdo a sus necesidades. Si deseo, lo realizo, si deseo, no lo realizo, y esa es cuestión de cada uno de ustedes, ¿no? Ver el modelo, el formato, el tipo de letra, el llenado, eso ya no existe, digamos, un estándar, pero las documentaciones sí son necesarias, ¿no? Eh, Todo lo realizado está de acuerdo a criterios establecidos, los famosos ISO, ¿no? Ustedes saben muy bien que para trabajar con telecomunicaciones ustedes utilizan ISO, para trabajar con instalación de redes ISO, quieren utilizar un cableado estructurado, sea vertical o horizontal, tiene que ser a través del ISO, la normatividad es establecida, ¿correcto? Entonces, todo eso ya está establecido, ¿no? Y nosotros debemos utilizar esas buenas costumbres.
Algunas recomendaciones para definir el alcance, o sea, hasta dónde quiero llegar, por ejemplo, ¿no? Hay que desarrollar un escrito o un documento formal. Este es el famoso contrato, ¿no? A mí me llamaron y me dijeron, ¿saben una cosa, señores? Se les ha llamado a ustedes o se les está contratando para realizar tal cosa. Perfecto. Ustedes se encargan o ellos les van a enviar un documento y de acuerdo a esa documentación que ustedes reciben, obviamente van a tener que leerla, ¿no? Ustedes van a mirar, van a visualizar. Este es un documento formal en las cuales ambas partes especifican, ¿no? Como dice la segunda, qué actividades y procesos son parte del proyecto. Entonces, ustedes detallan parte de análisis, diseño, desarrollo, implementación, entrega, capacitación del personal, de tal hora a tal hora, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces yo en ese proyecto voy a declarar todas estas cosas y en las cuales no especifican otros temas que no deban ingresar. Acuérdense que por el camino, y se lo digo a ustedes, por el camino, van a existir otros cambios, van a querer incrementar otras cosas. Si existe un escrito o un documento formal, esto no tiene nada que ver, por favor, con lo que le puedan decir más adelante. Acuérdense que si algo ya está estipulado y está documentado, ustedes aceptan, entonces corren riesgo de que este proyecto tenga más tiempo, genere más recursos y a las finales ustedes se van a ver perjudicados, por si acaso. Entonces tengan presente esa situación. Ya hay que tener claro lo que deben ustedes realizar. Todas las actividades deben estar detalladas, ¿no? Se van a realizar 4 procesos: análisis y diseño, el desarrollo, la implementación y las pruebas, y por último la capacitación. Por ejemplo, cada una de ellas tiene fechas, de tal fecha, el análisis y diseño de tal fecha a tal fecha. ¿Correcto? Entonces, es importante poder detallar todas estas cosas, ¿ya? Y eso está claramente tipificado, o sea, vuelvo a repetir, en el transcurso de esta actividad, de este proyecto, de repente van a venir, oye, también puedo colocar, quiero que hagas esto, mira, ya no te preocupes, sí se puede hacer, sí lo voy a hacer. Y ojo, les digo por experiencia propia que me ha sucedido. En algunos casitos por ahí, ¿no? Pero después en realidad uno se tiene que basar en un documento formal. Por más sencillo que sea, siempre se alteran las actividades, se alteran ese tiempo proyectado. Si ustedes han proyectado que esto de acá demora 45 días, ¿correcto? Entonces, obviamente ustedes están trabajando no con un tiempo exacto que en 45 días, de repente ustedes lo acaban en 40, de repente lo acaban en 38 días. Pero esos días de diferencia tienen ustedes para probar, hacer una revisión, poder modificar algunas cosas, o de repente son 45 días exactos. Pero si por el camino, como les digo, vienen y les empiezan a incrementar otras cositas, entonces simplemente esos 45 días no les va a bastar. Van a tener que necesitar 48 días, ¿no? 49 días. Así sea un día después así sea 46 días. ¿Qué ha sucedido? Ya no están dentro del proyecto. O sea, ustedes salieron del tiempo programado, el tiempo especificado del proyecto. Ese un día que está de más es pérdida para ustedes, no es pérdida para la empresa, porque ese día de más, si trabajan con 2 o 3 personas, ese día de más yo tengo que pagarle a la persona, porque a la persona yo le pago por proyecto, yo le pago por actividades, y como ya estoy incluyendo otra actividad, yo tengo que pagar a esta persona esa otra actividad. Entonces, ¿quién está perdiendo, no? Y eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, debemos definir, ¿no? Hay que definir todos estos criterios que se van a utilizar
Para determinar si el proyecto o fase ha finalizado exitosamente. Tengo que tener indicadores. Estos indicadores me van a permitir a mí poder conocer si realmente este proyecto es un éxito o no. ¿Y cómo identifico esto? Obviamente, ¿cómo se identifica que un software funcione? Con los usuarios, porque son ellos los que van a utilizar. Entonces, dentro de mi fase, dentro de mis proyectos, ¿no? Yo debo colocar la parte de capacitación y de prueba. Entonces, dentro de esta capacitación y prueba, yo puedo colocar y decirle, ¿no? Si en el lapso de 5 días o 7 días no se determina ningún tipo de error, entonces se puede dar por aceptado el proyecto. Pero puedo colocar, salvo que en un lapso de 2 meses por ahí pueda presentarse algún tipo de error, más no modificaciones de lo ya estipulado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo agarro, el sistema ya está funcionando, entonces voy 5 días, capacito al personal y el personal va utilizando el software y no veo ningún tipo de error. Si no aparece ningún tipo de error, no hay ninguna queja con respecto al usuario, ¿no? Entonces se puede dar por aceptado que el proyecto o el software está funcionando correctamente, entonces es un éxito. Pero no puede salir de la duda, podemos decir, de que de repente un mes, mes y medio puede fallar algo, porque no se previó, no se vio en ese momento ese tipo de error, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, la costumbre es 50%, ¿no? Al inicio del contrato y 50% a la entrega o a la instalación, dicen algunos, ¿no? Me pagaron y una vez que me pagaron, chao, ¿correcto? Entonces, no existe, digamos, ya ese compromiso, porque cuando te llaman, sí, ahorita voy, y vas a los 2 días, vas a los 3 días, y tu credibilidad va quedando por los suelos. Entonces, una de las cosas que establezcan ustedes para que un proyecto sea exitoso, y obviamente la reputación de ustedes, porque es lo más importante en ustedes, ¿no? De que brinden un buen servicio, y al brindar un buen servicio, obviamente ustedes van a ser recomendados para otras empresas que puedan existir, ¿no? Porque ellos normalmente siempre están así conversando entre ellos, ¿no? Entonces, una vez que se probó, ustedes estuvieron ahí, no hubo ningún tipo de problema, lo trabajaron, entonces ahí recién pasan ustedes a cobrar, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, uno de los indicadores que ustedes deben determinar, deben colocar, son estas pautas que te permiten a ti saber si el proyecto ha finalizado correctamente. De repente también hacer encuestas con respecto al software, porque eso también al usuario te permite saber si es que está funcionando bien o no, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente debe ser perfecto. ¿Por qué? Porque si ustedes han trabajado de la mano con los usuarios, con las personas involucradas, entonces todo lo que se ha sido definido, todos los requerimientos que ellos han pedido están ahí, ¿no? Y si no, pero yo no dije así, a ver, regresemos, por eso es que la documentación es importante. A ver, regresemos, mira, en la entrevista que te hice, en el diseño que presentamos, nosotros, ustedes dijeron, sí, 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 aquí está. Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces se dan cuenta, toda documentación. Como dicen por ahí, papelito manda. ¿Correcto? Y obviamente, cuando definimos el alcance, tengo que recalcar esto, tener en mente que lo que no esté en el alcance está fuera del proyecto. Lo que les vuelvo a decir, por el camino, de repente les van a pedir que incrementen ciertas cosas, cosas que no están dentro del proyecto, cosas que no están dentro de este documento formal, cosas que no están en el proyecto. ¿Lo podemos hacer? Sí, señor, lo podemos hacer, pero eso será en una segunda etapa. En esta etapa no puedo. ¿Por qué? Porque voy a desviar recursos, voy a desviar personal y obviamente voy a utilizar más tiempo del programado. Ahora, si ellos quieren redefinir esto y eso implica de que los costos se incrementen y ellos aceptan, no hay ningún problema. Mejor todavía, ¿no? O sea, si es revaluado, es recalculado y obviamente se les va a reconocer monetariamente, entonces no hay ningún problema, porque ellos están pagando
por ese adicional que están incrementando. ¿Correcto? Pero yo les recomendaría que cuando el trabajo está avanzado ya en un 50-60%, es mejor que lo dejen hacia una segunda etapa. ¿Correcto? Pero si están en un 20-25, no hay ningún problema, no lo pueden incrementar. Ahora, eso también va a depender de la envergadura del proyecto. Si el proyecto es un proyecto grande, obviamente, pues, ¿no? Pueden trabajarlo por módulos y lo pueden aceptar, pero es un proyecto pequeño, yo preferiría que lo trabajen indistintamente, ¿no? Y obviamente todo esto, dentro de ese documento formal, deba estar aceptado tanto por ustedes como por el cliente, o sea, debe estar firmado, ¿no? Sacramentado, sellado y sacramentado, como dicen por ahí, para evitar más adelante estos inconvenientes, porque siempre va a suscitarse, en la mayoría. O sea, ¿en qué sentido? En que siempre les van a pedir más, porque de acuerdo como ellos van viendo el avance, les va interesando. Por eso es que es importantísimo que a la hora que ustedes hacen el análisis, hagan la recopilación de información, tiene que ser al detalle con respecto a lo que ustedes han sido contratados. Realmente esto es lo único que está dentro de lo que yo estoy solicitando. No puedo irme más allá, porque ustedes pican al usuario, ustedes lo pican al usuario, que sí, que por acá mira que esto, y le empiezan a hablar que no, sí, no te preocupes, que esto se puede realizar. El usuario o el cliente se va proyectando a más cosas, pero que se lo hagan en el momento. Entonces también están desviando atención de lo que realmente quiere el cliente, ¿no? Ustedes van y solamente deben concentrarse en esta situación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una buena definición, ¿no? Obviamente, como le dije, mejora la precisión en las estimaciones de tiempo, costo y recursos. Ya lo he explicado. Es decir, que si yo imagínense que yo digo que esto termina en 45, yo planifico 45 días. En 45 días yo ya he estimado qué personas, qué recursos voy a utilizar, cuál es el tiempo para cada uno y cuál es el importe, ¿no? Yo hago una subcontrato, trabajo con otras personas y le digo, oye, tú diario vas a ganar tanto, ¿correcto? Y vas a utilizar mi laptop y el uso de mi internet como impresora. Bacán. Entonces, todo eso ya está dentro de mi presupuesto. Si yo extralimito, o sea, paso de ese tiempo por cosas que están dentro de mi problemática, eso quiere decir que ese costo no me lo paga la empresa porque yo con la empresa quedé en un monto. Mira, por desarrollar este software te voy a cobrar $5.000. Perfecto, 45 días. ¿Ya? Listo, yo agarro, contrato a 2, 3 personas, mire, ustedes van a trabajar, yo le voy a pagar diario por realizarles tales cosas, tanto. ¿Está bien? Está bien. Pero en este tiempo, ojo, ustedes pasan de ese tiempo, yo ya no les voy a reconocer, ustedes tienen que... O de repente otros me dicen, no, págame diario. Ya, yo te pago diario, por ejemplo, ¿no? Págame un jornal o un salario, ya, yo te pago, ¿no? Te voy a pagar 1.500 mensual. Allá va acá. Pero también tengo que ir apretando, oye, cómo van avanzando. ¿Qué pasa si se retrasan ellos? ¿Qué pasa si las cosas están mal? ¿No? El que asume esos costos soy yo, porque yo ya quedé. Salvo que por ahí la empresa me diga, mire, no lo necesito en 45, yo lo necesito en 30 días, ¿no? No, loco, puta, 30 días, cuñado, porque 45 mucho. No, le digo, ese es mi tiempo, yo lo necesito urgente, en 30 días. Ya, está bien, en 30 días, pero te cobro 7.500. ¿Por qué? Porque voy a tener que contratar más personal para que avance mucho más rápido, ¿no? Si la empresa realmente me acepta, bacán, pero si no me acepta, me dice 30 días y no nada. Si ustedes quieren asumir esa responsabilidad, ya esa es cuestión de ustedes. Pero ustedes ya han hecho una estimación de tiempo y costo. Imagínense, un trabajo que le demora 45 días bajarlo a 30, son 15 días de diferencia. Y hay personas, ojo, y aquí,
Y eso es a donde yo voy, ¿no? Justo lo hablamos con su compañero en la noche. Hay gente que es angurrienta por dinero. Sí, sí, no te preocupes, yo te lo hago. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el resultado de ese software? ¿Cuál es el resultado de ese análisis? ¿No? De ese diseño. O sea, simplemente lo hacen, ya, ya, acá está, listo, funcionó, chao, ¿no? Te doy 5 días de garantía, 5 días no falló. Al sexto día empezó a fallar el sistema. No sé, ya no ya te pagaron, ya tú te fuiste, ya te olvidaste, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque simplemente ustedes dijeron, no, sí se puede hacer, sí, sí, sí. Y corren como locos, pero a las finales no están estipulados, no están hechos de acuerdo como te dice la norma que debes desarrollar un software. Una de las cosas que es importante también para que haya una buena definición es facilitar la asignación clara de recursos y responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? ¿Correcto? Y saber qué personas, ¿no?, van a estar involucradas y cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos con respecto a este tipo de software, ¿no? Entonces, es importante poder todas estas cosas, porque también tengo que definir, obviamente, estos indicadores para medir el del desempeño y el control, cómo van avanzando, ¿no? Obviamente, yo utilizo acá algunos diagramas, caso de diagrama de Gantt, ¿no? Donde voy colocando qué personas tienen que realizar estas actividades, con qué fecha y el tiempo que van a demorar. Y obviamente ver el resultado, ¿no? Si realmente está bien o no y era lo que se esperaba o no, y volver a retomar el tema si es que ha fallado, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ver, todo esto es lo que se tiene que detallar en las actividades. También tengo que identificar tanto el equipo del proyecto como el cliente, el objetivo final y sus entregables. ¿Correcto? O sea, dentro de toda esta situación hay que ir haciendo entregas, ¿no?, de los avances que vamos realizando. Voy haciendo encuestas, voy haciendo un análisis de esta información y yo debo ir entregando, mira, estos son los resultados. Obviamente no le voy a decir, él me dijo esto, él me dijo lo otro, ¿no? Simplemente estos son los resultados de las encuestas, estos son los requerimientos que están solicitando, estos son, por ejemplo, puedo decir, las maquetas, los prototipos que nosotros queremos realizar, y de acuerdo a eso, la clientela o el cliente te va a decir, está bien, muy bien, ¿no? Y esos entregables obviamente tienen que ser visados, ¿sí? ¿No? Para que haya una documentación y haya, ¿cómo les puedo decir? Evidencias de lo que ustedes están realizando está conforme a lo que el cliente va solicitando. Antiguamente, ¿cómo era? Antiguamente te preguntaban, te pedían algo y tú lo entregabas al final y ahí quedaba, ¿no? En este caso no, en este caso hay que ir trabajando constantemente con el cliente. ¿Para qué? Para que al final no hayan estas modificaciones, ¿no? Se hagan las modificaciones en el momento, ¿correcto? Bueno, obviamente desarrollar y confirmar un entendimiento común del proyecto entre ambas partes. Vuelvo a recalcar con eso, ¿no? Eh, que se hable el mismo lenguaje, ¿correcto? Entonces tiene que haber un entendimiento entre ambas partes, ¿no? Entre lo que ellos solicitan, también viendo la última parte, asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para terminar exitosamente. Es decir, en estas dos últimas partes tiene que haber un entendimiento de lo que se está pidiendo con lo que se está realizando. Tiene que quedarse claro. Ojo, este es uno de los grandes problemas que siempre van a existir en el proyecto. Cuando un proyecto está mal redactado, en las cuales no se especifican los límites, no se especifican claramente lo que se debe realizar, siempre va a existir estos problemas. Que no está bien, que mira, que por acá, pero tú me dijiste, la clásica, pero tú, ¿no? Entonces no hubo una clara aceptación, porque en el transcurso, sí, ya está bien, sí lo podemos hacer, ¿no? Pero nunca establecieron de que lo ibas a hacer o que no lo ibas a hacer. Para el cliente sí lo vas a hacer, pero si tú eres tajante diplomáticamente y decirle, mira, vamos a realizar esto primero y esto se puede hacer en otro proyecto, ¿correcto?
O si tú quieres incluirlo, esto va a incrementar el costo porque tengo que generar nuevas responsabilidades y tengo que utilizar nuevos recursos para poder desarrollar. Pero si tú en ningún momento le dices eso, no, sí, sí, ya, sí se puede hacer. Desde que dice sí se puede hacer, él lo asume como que tú lo vas a realizar o que ustedes lo van a realizar. Vuelvo a recalcar, es importantísimo estas cosas, detallar bien lo que quieren. Si ustedes no detallan estas cosas, entonces siempre van a tener ese tipo de problemas. Ojo, ¿correcto? Por eso les digo, tengan bastante cuidado. Entonces, para que haya una buena definición, ya saben ustedes, aquí están estos puntos importantes, ¿correcto? Para que un proyecto, ojo, funcione correctamente. Estamos hablando del punto de vista administrativo, ¿no? Porque después vienen los problemas. Y si tenemos un problema, obviamente toda la parte de entrega ya no va a ser exitoso, porque te lo van a aceptar con mala cara, que sí, pero tú me dijiste y ahora te retractas, ¿no? La clásica. Tengan bastante cuidado en esto. A mí me ha sucedido muchas veces, ¿no? Entonces, menos mal que estaban la documentación en las cuales se tipificaba, ¿no? Entonces, y donde yo le decía, eso se verá en otro proyecto. Pero cuando ellos decían otro proyecto, pensaban que era después de eso y que iba a ser gratis. Porque al final lo que a ellos les interesa es que se haga todo y que les resulte menos costoso, ¿no? Y si es gratis, mucho mejor. Y ahí es donde comienzan todo este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Quiero escuchar. Claro, profe. Todo claro, profesor. El resto, ¿qué pasó? Todo bien, profe, todo bien, todo claro. Todo claro, profesor, todo claro. Ajá, Rosa más ahorrativa. Igual nomás pone allá. Listo. Técnicas para identificar requerimientos. Ajá. Ya, estas, vamos a tomarnos unos, ¿qué hora es ahorita? A ver, no tengo hora. ¿Dónde está mi 9 y 10, reloj? profe, 9 y 10, 9 y 10. 9:10, perfecto. Vamos a tomarnos, ya, 9:10, vamos a tomar desayuno. 20 minutos, profe. Ya, listo. 9:30 en punto, arranco con lo que está. Voy a paralizar. Listo, vamos a continuar. Vamos a ver esta segunda parte. Técnicas para identificar requerimientos. Ya en la clase anterior vimos lo que eran los requerimientos, tanto requerimientos funcionales y no funcionales, pero ahora lo que vamos a ver nos vamos a identificar en las técnicas, ¿correcto? Para poder generar o utilizar estas técnicas, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? En este caso, estas técnicas son los cuestionarios, son las entrevistas y las lluvias de ideas, ¿correcto? El brainstorming que vimos en la clase anterior, que nos permite poder lucidar un montón de ideas dentro de grupos, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas específicamente, algunos tips y llegar a este entendimiento, ¿no? Estas técnicas muy utilizadas para el levantamiento de información y obtener, obviamente, poder identificar aquellos requerimientos que son importantes. Entrevista, ¿no? Esta técnica es muy utilizada para poder recopilar, recolectar opiniones, criterios, descripciones sobre diferentes actividades.
Esto se va a llevar mediante a cabo de conversaciones estructuradas, donde es fundamental la relación con el cliente, está basada en la confianza para dar a conocer la información de la manera más detallada. ¿Qué significa esto? ¿No? Obviamente una entrevista a mí me permite poder entablar una conversación con un cliente, con un usuario, directamente, ¿no? La clásica, ¿no? Mirándolo a los ojos, juraría. Entonces, uno va, de alguna u otra manera, conversando. Esta persona, obviamente, a través de la confianza que se puede haber generado, porque es muy importante generar esa simbiosis, ¿no? Esa empatía entre entrevistado y entrevistador, porque si no va a existir ese tipo de empatía, lo primero que va a suceder es que no vamos a tener una buena información. Nosotros necesitamos saber qué es lo que tiene este usuario en su cabeza desde el punto de vista de conocimiento con respecto al problema que nosotros queremos resolver. El resto debe ser transparente, ¿no? Entonces, las conversaciones que se puedan realizar con este usuario obviamente tiene que estar planificado, ¿no? Nosotros debemos tener una estructura, qué es lo que queremos preguntar, cómo le queremos preguntar y todas estas cosas, ¿no? Obviamente, si existe una confianza, la información que nosotros podamos recibir de este usuario va a ser enriquecida. Algunos tips, ¿no? Una de las cosas, hay que estudiar, hay que ser siempre un poco psicólogo, ¿no? Hay que estudiar al tipo de persona a la cual se le quiere realizar la entrevista, ¿no? Es introvertido, es extrovertido, es una persona conflictiva, es una persona muy empática, muy colaborativa. O sea, dependiendo también con este tipo de personas a la cual se quiere realizar la entrevista, nosotros tenemos que usar criterios, ¿no? Por eso es que nos pide a nosotros estudiar el tipo de persona a la cual se va a realizar la entrevista. De acuerdo a eso, también nos dice ver nuestro entorno donde vamos a llevar a cabo la entrevista. Les hacía mención en la clase anterior, perdón, ¿no? Que el ambiente tiene que ser un ambiente tranquilo, libre de ruidos, perdón, libre de ruidos, que, por ejemplo, haya una privacidad entrevistado-entrevistador, ¿no? De alguna u otra manera, brindar la confianza, como vuelvo a recalcar, a la persona, un asiento que sea cómodo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de pequeñas cositas, este tipo de detalles, de repente un café, una galleta, algo por el estilo, hace de que, que el entrevistado se sienta más en confianza y obviamente pueda absolver a las preguntas que nosotros podamos hacerle, ¿no? Otro de los puntos importantísimos, estudiar cómo es la manera de hablar de las personas individualmente. Les había dicho, debemos hablar su idioma, forma cómo expresar, ¿no? Si es una persona muy campechana, digamos, no le vamos a hablar técnicamente. Es una persona que te brinda confianza del comienzo, de repente, tratarlo de tú, si es que ellos te tratan de tú, como que hay personas que le gusta que lo traten de usted, por la edad, ¿no? O por la situación civil, de repente son casados o casadas, si le gusta, por favor, con el debido respeto, ¿no? Entonces, todas estas cositas es importantísimo dentro de una entrevista, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, ¿no? Soy tal persona, ¿no? ¿Qué te parece? Perdón, te dicen, ¿no? Disculpe, disculpe, señor, ¿qué le parece a usted ahora sí, ¿no? Entonces se dan cuenta. Y de alguna u otra manera ganar esa confianza, esa empatía que nosotros podemos tener, ¿no? Verificar bien con qué persona, el tipo de persona que queremos hablar, el ambiente donde estemos, ¿correcto? Ahora,
Y lo más importante, la disponibilidad de tiempo que tengan estas personas. Habíamos hablado, también había hecho mención con respecto a esto, ¿no? Es importante no exigir, o sea, cuando una persona se siente, así como ustedes, por ejemplo, cuando ustedes les obligan a hacer algo en su casa, lo hacen, pero lo hacen de mala gana, ¿sí o no? Como dicen en mi tierra, lo hacen rabiando, ¿no? Entonces ustedes lo hacen renegando, ustedes, chaquero, ¿no? Pero lo hacen. Bueno, algunos no, se rebelan y se van, ¿no? Pero lo hacen. Entonces, igualito. Cuando una persona que va a ser entrevistada le están obligando dentro de un horario, por ejemplo, que él lo tiene planificado para otras cosas, yo me voy a las 4 en punto y me dicen a las 4:30 te van a entrevistar, ¿no? O yo salgo a almorzar a la 1 y me dicen de 1 a 1:30 va a ser tu entrevista. ¿Ustedes creen que esta persona se va a sentir cómoda? Se va a sentir incómoda, porque están siendo obligados a hacer algo fuera del tiempo que ellos lo utilizan para algo completamente distinto, que sea la parte laboral, ¿no? Mientras sea dentro de mis horas de labor, todo lo que quieran, pero mi almuerzo y mi salida no me lo toca a nadie. Muchas veces he escuchado eso. Y hay personas que sí se quedan, algunos, porque bueno, pues no, se sienten obligados, pero de todas maneras, ¿no? Otros a regañadientes y otros pues que son pateros, ya sí me quedo, no te preocupes, ¿no? Ya, sí, está bien, no tengo problema porque no tengo nada que hacer en mi casa. Pero realmente, ¿no? El tipo de información que te brindan va a estar de acuerdo al estado de ánimo de cada persona. Eso es importante, ¿no? Eh, el estado de ánimo que tiene cada uno de esto. Y esto lleva a colación esta situación, ¿no? Revisar cómo es la relación del cliente con la organización. Si aquella persona, aquel empleado al cual ustedes van a entrevistar, tiene una mala relación con la organización porque lo suspenden, porque lo castigan o porque abusan mucho de él y él no puede reclamar porque lo pueden despedir o un montón de cosas, ¿ustedes creen que va a brindar una buena información? No, correcto, porque mi relación es mala con la organización. Entonces, lo primero que voy a hacer es rajar, hablar mal de toda la organización, mal de las personas y que todo está mal. A las finales yo no puedo tener una buena información. Es importante también esta parte, ¿no? ¿Cómo está mi relación con la empresa? Si mi relación con la empresa es una de las mejores, obviamente voy a tener, pero también es importante recabar aquellas en las cuales puntos negativos, ¿no? Porque de repente no es tanto que esté fallando los procedimientos, de repente es cómo están distribuidas las personas dentro de esto. Y es importante conocer todas estas cosas. Y obviamente entender que es importante obtener la mayor información, pero la información relevante, la información que a mí me interesa con respecto a esto. No estar pues escuchando, o sea, salirnos del tema y estar hablando de otras cosas, ¿no? Muchas veces nosotros, y cada vez que yo les digo algo va a ser por experiencia propia, ¿no? Eh, las entrevistas, dependiendo del tipo de personas, hay empatías más fuertes y otras que no muy fuertes. Las empatías fuertes de repente puede ser con las personas del sexo opuesto, o como puede ser del mismo sexo, pero porque desde un punto de vista son extrovertidos, para tú ganar confianza empezaste a hablar de fútbol, hincha de qué equipo eres, ¿no? O qué te gusta, qué tipo de películas, o sea, de alguna u otra manera siempre existen, digamos, etapas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se brinda es de que esta persona sienta bastante empatía para poder extraer esa información. Y muchas veces, ¿no? Distraemos mucho tiempo en esta parte empática de lo que realmente hemos venido a obtener dentro de la entrevista.
Ahora, una de las cosas dentro de la entrevista es, obviamente, ¿no? Uno tiene que presentarse por más, ¿cómo le digo? Conocido que sean, siempre es bueno presentarse, hacerle hincapié del tipo de información que debemos recolectar, recabar, pedirle la autorización del caso si es que desean ser grabados, ¿no? Para efectos de estudio, dejar en claro que lo que se quiere es buscar soluciones, no buscar problemas, y que tengan la plena seguridad de que no va a haber ningún tipo de represalias con lo que pueda vertir en esa entrevista, ¿no? Siempre es bueno hablar de estas cosas, decirles, para que ellos tengan una plena seguridad de lo que van a poder decir, ¿no? Y obviamente, hacer algunos cuestionamientos si es que ustedes creen de que solamente ha vertido un poco de información, ¿no? Es importante, ¿ya? Eh, este tipo de tips, ¿no? Acuérdense, por favor, el ambiente, ¿no? El mismo léxico que esta persona, ser empáticos, el horario en las cuales van a ustedes a entrevistar a esta persona, la relación que tenga con la organización y obtener la mayor y más importante información que pueda tener esta persona. De acá viene la otra parte, que es la famosa lluvia de ideas. Lluvia de ideas, ¿no? O sea, el brainstorming que vimos también en la clase anterior, esta técnica es abierta y se utiliza para explorar necesidades iniciales, ¿no? Es importante utilizar estas cosas, ¿no? Cuando trabajamos en grupo, es importante porque permite, de alguna u otra manera, obtener soluciones grupales, ¿no? Ya están mirando todas las personas desde un mismo punto de vista. Es, por ejemplo, yo agarro y reúno 25 a 30 personas en un sitio, ¿no? Obviamente, vuelvo a recalcar, ¿no? Estos sitios tienen que ser ambientes que estén preparados, ambientes, por ejemplo, estamos en verano, ambientes que estén ventilados, aire acondicionado y todas esas cosas, ¿no? Ustedes saben si que es aula pequeña, con tanto calor, imagínense el sudor, el tipo de aroma u olor que expide cada uno, provoca de que haya incomodidad dentro de este salón, ¿no? Ahora, si el salón es estrecho, peor todavía, ¿no? Sentados en bancas, ¿no? O sea, hay que buscar, uno quiere obtener realmente información, quiere obtener realmente data que sea de calidad, entonces lo que nosotros debemos hacer es brindarle la comodidad a todas aquellas personas que nos van a dar este tipo de información, que estén cómodamente sentados, por ahí bocaditos, galletitas, café, gaseosa, agua, ¿no? Todo este tipo de pequeños detalles hacen significante la reunión, hace significante de que la información que nosotros podamos obtener sea la óptima, ni siquiera la recomendada, sea óptima, ¿no? Ahora, yo creo que ustedes, pues, cuando están en un sitio y no está ventilado, hace calor, el aroma es fuerte, no están muy bien sentados, obviamente lo primero que ustedes están más preocupados en irse o con su cuaderno, con algo echándose aire, que atendiendo a las preguntas, ¿no? Y obviamente facilitando las respuestas, o de repente tratan de dar respuestas rápidas como para poder irse, ¿no? Entonces se dan cuenta, o sea, existen estos factores que a nosotros de alguna u otra manera influyen en el entrevistado, ¿no? En estos actores para realizar este brainstorming. Ahora, también es importante que haya un moderador que deba tomar la iniciativa, ¿no? Dentro de esta reunión. Obviamente, pues, ¿no? Brindando la seguridad del caso, la comodidad a todos los usuarios, así igualito que en una entrevista, ¿no?
comunicando de que este tipo de reunión que van a tener va a consistir en una serie que se van a hablar una serie de problemas y que se van a formar grupos en los cuales van a vertir sus ideas, posibles ideas de solución con respecto a algunos problemas que se van a mencionar, ¿no? Y todos estos pueden ser escritos en algunos papelotes o papelógrafos, ¿correcto? O en pequeñas fichas que después uno de ellos tendrá que leerlo, ¿no? Y obviamente a su manera expresar por qué escogieron este tipo de solución, que es importantísimo, ¿no? Entonces, brindar la seguridad del caso, ¿no? Que no hay ningún problema en el sentido de que a la hora que se expresen, exprésenselo de la mejor manera. Obviamente ustedes tienen la capacidad de poder recepcionar ese concepto y obviamente después explicarlo para toda la audiencia. Debe existir un moderador, que es el que debe estar monitoreando, y 2 o 3 ayudantes que se encarguen de guiar a los grupos en el caso de que algo no hayan entendido o esté fuera de su alcance, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, todas estas cosas que se expresan, que se escriben, deben ser tomadas en cuenta, deben escribirse, tienen que ser redactadas, deben tener una persona que es la que se encarga de poder escribir, recolectar este tipo de información, de repente grabar, ¿no? Y obviamente toda grabación tiene que estar autorizada por todos, porque hay personas que no les gusta salir en cámara, ¿no? Entonces, todo esto de acá tiene que estar, como les digo, autorizado, ¿no? Señores, vamos a filmar esta reunión, por favor. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. No, yo no estoy de acuerdo. Basta con que uno no esté de acuerdo para que no se pueda grabar. ¿Correcto? Entonces, todo este tipo de cositas, entonces se tienen que registrar. Acuérdense ustedes que para un analista, para analista de sistemas, para un diseñador, para un programador, lo que vale son las evidencias. Todas las evidencias que ustedes puedan recoger es un sustento para ustedes para más adelante, cuando haya algún tipo de error o algún tipo, digamos, de inconveniente porque esto está mal o un tipo de reclamo, entonces ustedes tienen las evidencias donde dicen, señores, acá está todo lo que se acordó, todo lo que se escribió, todo lo acordado, ¿correcto? Entonces es importantísimo estas evidencias, recopilarlas, porque además a partir de ahí yo empiezo a generar mis análisis, o sea, todo lo que yo voy a recoger, ¿no? Me va a permitir a mí generar mi análisis, generar mis requerimientos, qué cosa es lo que yo quiero con respecto a este nuevo sistema. Estos son los errores. ¿Y ustedes qué solución darían, no? De esto, porque el sistema debe tener esto, y van detallando. Obviamente que van a lanzar un montón de requerimientos, ¿no? Ustedes después van a tener que empezar a analizar, simplificar, porque puede existir un mismo requerimiento, pero tienen 4 versiones distintas, ¿no? Como les vuelvo a repetir, todos, de alguna u otra manera, miramos el mundo de distinta forma. Ante un mismo problema, 4 o 5 personas lo miran de forma distinta. Igualito, hay personas que un problema lo han mirado de distintas formas, pero la solución es la misma, ¿correcto? Pero expresado en distintas palabras. Entonces, ustedes cuando hacen análisis, esa interpretación que ustedes realizan es la que va a valer, ¿no? Estas 4 son lo mismo, lo unifico y de repente unifico ese criterio en uno solo. Cuando salgan a exponer después, porque como les digo, constantemente tienen que estar intercambiando ideas con los usuarios, porque es parte de este proceso. Esas son las nuevas metodologías, donde el usuario está involucrado en un 100% en el diseño y desarrollo del software, para que más adelante no haya problemas, ¿correcto? Entonces, la documentación del caso, aquí está la documentación, señores, alguna objeción, no está bien, firmen acá, se aceptó, pasamos a la siguiente etapa y así continuamente. Eso es importante, ojo,
¿correcto? Y esta parte de la lluvia de ideas es uno de los factores importantes para encontrar cualquier cantidad de soluciones, ¿ah? De acá vienen los cuestionarios. Bueno, en este caso, el cuestionario siempre es para un público específico general. En este caso, los cuestionarios los utilizamos para públicos en general, ¿no? Supongamos que en una empresa, pues, en el departamento del cual he sido contratado para desarrollar un software para solucionar, obviamente, un problema, trabajan 35 personas, ¿no? Yo digo, pucha, que a ver, 35 personas, ya puedo utilizar el 15%, 5 personas, por ejemplo, ¿no? O 7 si quiero ya de las 35. Ya yo voy a buscar, por ejemplo, para hacer una entrevista, puedo buscar a 10 para hacer el focus group, ¿no? O esta lluvia de ideas. Pero si yo quiero hacer un cuestionario, yo lo puedo hacer en forma general. Yo puedo utilizar a los 35, ¿no? Yo agarro, le digo, ya, hacen una cosa, va a haber una encuesta, por favor, llénenlo. No les tomará más de 15 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas también que quiera realizar. Hay que detallar bien las preguntas, estos cuestionarios, estas encuestas. Tampoco es preguntar por preguntar, lo que yo necesito es obtener la mayor de la información directa que necesito, ¿no? ¿Correcto? Pueden haber preguntas abiertas, pueden haber preguntas cerradas, ya son cosas que ustedes tienen que definir, porque son los que ustedes van a definir. Para mí, qué preguntas son relevantes y qué preguntas no. Para eso existe un grupo de trabajo, no una sola persona, dos o tres, que se encargan de discutir, discernir qué tipo de preguntas voy a utilizar. De repente dice, cada uno haga una encuesta y después cada uno empieza a presentar los modelos y los demás pueden, esta no, pero ¿por qué? Por tal motivo, ya, entonces no va. Esta no tampoco, pero van explicando y van sustentando por qué. Al final se juntan las tres y se hace un solo cuestionario. Y ese cuestionario se le entrega, estos cuestionarios consta de 75 preguntas, supongamos, ¿ah? No estoy diciendo que así debe ser. Ustedes definen. Pueden ser 10, pueden ser 20, 30, 40, 50, 100, 1000 preguntas. Ustedes deciden. El tiempo que debe tomar cada persona en responder el cuestionario también es cuestión de ustedes. De repente se lo entregan en la mañana y dicen, oye, yo lo recojo en la noche o mañana lo recojo, ¿no? Entonces, ustedes le pueden dejar esa opción o, por favor, tienen 10 minutos, ¿no? Pero también tendrían que ver el tiempo de la persona, si está libre, está con trabajo, hay un montón de cosas. Entonces, de preferencia, ustedes lo pueden dejar un día para otro y van a recopilar la información, ¿no? Ahora, con esta cuestión también es importante porque podemos involucrar más personas. Vamos a tener más personas que van a permitir poder desarrollar todas estas cosas. Y antes teníamos más que 7 y 10 en el focus group. Imagínense, ahora voy a tener 35 respuestas. Y estas 35 encuestas posiblemente puedan corroborar parte de lo que ya dijeron los encuestados y los que estuvieron dentro de la lluvia de ideas. O como que de repente varía todo el concepto. O sea, no corrobora. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, algo está fallando. Pueden ser las personas a las cuales se entrevistó, se enfocó mal la encuesta, no se colocaron las preguntas realmente específicas. Entonces, ahí también nosotros nos tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Entonces, también nosotros debemos cuestionarnos, ¿no? Porque no somos perfectos. Podemos haber tenido algún tipo de error. O las preguntas que hicimos a los entrevistados no fue la correcta. De ahí vamos a ver algunas técnicas específicas para la identificación de requerimientos, ¿no? Hay una de las cosas que es importante, les había hablado a ustedes, la famosa observación, ¿no? La observación, digamos, es una de las técnicas que a mí me permite corroborar todo lo que se han dicho, ¿no? Entonces, adicionalmente, como dicen acá, esta técnica permite obtener información directa sobre la forma en que se realizan las actividades, ¿no? Esta técnica que sirve para revisar que no existan omisiones o interpretaciones erróneas sobre el proceso que se realiza. Es decir, muchas veces nos pueden decir muchas cosas, pero han omitido algunas cosas, porque ustedes saben que una persona, cuando es entrevistada, digamos, para poder dar solución a un problema, casi nunca te dice, yo tengo la culpa.
Ellos nunca tienen el error lo tienen las terceras personas, todas aquellas que no están involucradas, son todas aquellas, son los que tienen el problema. Siempre le echamos la culpa a tercero, yo no fui, por si acaso fue él, a él castígalo, ¿no? Entonces, este tipo de técnica de observación, les voy a contar una anécdota con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, ¿cómo les digo? Estábamos destinados a una empresa a realizar un sistema de costos, ver, ¿no?, el grado de productividad que podían tener los trabajadores dentro de la empresa, las horas muertas, horas vivas, es decir, las horas que trabajan realmente, ¿no? Entonces se les comunica a los trabajadores y nosotros vamos, cada uno, obviamente éramos 5 personas y cada una estábamos destinados a un área específica. Entonces, dentro de esta área específica, yo voy y simplemente método de observación, empiezo a mirar, ¿no? Porque solamente miro, no pregunto, miro. Por ahí de repente algunas preguntas de sapo, ¿no? ¿Y qué haces acá? ¿Cómo lo haces? ¿No? Y tanto a obreras como a obreros, ¿no? Entonces, y mi informe de la recepción de 5 días, que fueron 5 días de observación, fueron que el trabajador tenía 7 horas y 30 de trabajo. Exacto, no había ningún momento de pérdida. Él trabajaba todo el día. No tenía tiempo ni de ir al baño. Solamente de 12 a 12 y media o de 12 y media a 1, que era su refrigerio. Era el único momento que dejaba y se iba. No tenía tiempo muerto. Entonces, cuando nosotros hicimos la recopilación de toda la información de todos mis demás compañeros, colegas, cuando vimos realmente, pucha, que esta fábrica es perfecta. ¿Y cuál había sido nuestro error? ¿Cuál había sido nuestro problema? Que habíamos comunicado. Es lo que sucede con ustedes. Por ejemplo, voy a tomar examen, todo el mundo, profe, ya. Bueno, comienzan primera pregunta, segunda, tercera, cuarta pregunta. Mientras yo estoy ahí, todo el mundo está calladito, no mira a otro lado. Pero y así ustedes a veces tratan de plagiar, ¿no? Pero yo agarro, me voy, ¿qué es lo primero que hacen? ¿No? Comienzo el relajo, oye, la pregunta tal, oye, dime, y comienza el relajo completo. Ahora, que miren que yo nunca he copiado, pero ha tratado. ¿Correcto? Entonces, así igualito sucede con la observación. Cuando tienen a alguien que está ahí perenne, que así no sea su jefe, pero están siendo observados, obviamente van a tener que trabajar a plenitud. Después del proceso de esta información que estamos haciendo, esperamos unos 15 días, porque realmente tuvimos que esperar como que se olviden, y obviamente ya no aparecíamos los 5 a la vez, sino aparecíamos uno de vez en cuando por algún taller, ya no el mismo, sino en otro donde no nos conocían, ¿no? Y hacíamos este proceso de observación, ¿no? Obviamente con tu reloj, un papelito, ¿no? Los obreros en realidad solamente trabajaban entre 5 horas y media y 6, en la realidad, ¿no? Técnica de observación. Habían obreros que se iban a cada rato al baño, aprovechaban ir al baño y dejaban al pasante, a un auxiliar ahí, se iban al baño a fumar sus cigarros, algunos, ¿no? Otros iban a la cafetería a comprar algo, ¿no? Hacían otro tipo de, se iban a conversar con las chicas por un lado, porque también eran muy enamoradores de las obreras, ¿correcto? O sea, todo este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Que fue lo contrario a lo que habíamos nosotros experimentado la primera vez. Como les digo, ¿no? O sea, esta técnica de observación permite una información directa. Y obviamente el grado de veracidad es casi un 100%, ¿no? Obviamente también me sirve para corroborar todo aquello que me han dicho otras personas, ¿no? Entonces observo y veo que realmente sí, ¿no? Es este error. Lo que sucedió también en una empresa en la cual también fui a trabajar, en las cuales de las 5 personas que se dedicaban a venta,
le echaban la culpa a una señorita, ¿no? Que era la que, en realidad, ella diario anulaba 10 boletas y unas 3, 4 facturas, ¿correcto? Pero en realidad en el día se anulaban 20 boletas y un promedio de 8 facturas. Pero la diferencia era para el resto, ¿no? O sea, uno a veces anulaba 2 boletas o una factura, pero la otra señorita siempre eliminaba, anulaba más. Pero todos concordaban que ella era la que anulaba. Y no era así, ¿no? En realidad todos anulaban boletas y facturas. Unos en mayor proporción, otros en menor proporción. Pero esta técnica de observación me permitió a mí poder corroborar que realmente todos cometían el error, no solamente ella, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos permiten a nosotros poder mejorar, ¿no? Correcto. Y aparte de eso, como hay que tener en cuenta que se debe utilizar si el cliente lo permite, porque de repente te dice, no, no quiero que vayas a mi taller porque yo utilizo mi fórmula secreta. Yo tengo una fórmula secreta con respecto a esto, ¿no? Y no quiero, por favor, que vayas, entonces simplemente. Y obviamente si el proyecto así lo amerita, si el proyecto dice tengo que tener observación y el cliente obviamente autoriza, lo hago, pero si dice no, no, disculpa, tú no puedes bajar a planta, ¿no? Aquí arriba nomás, por medidas de seguridad, porque te vaya a suceder algún accidente, se trabaja con maquinaria pesada, energía de alto voltaje, ¿no? Entonces, todo eso también se tiene que mirar. No es cuestión que no tengo que hacer observación y voy. Ahora, hoy en día, ahora en estos momentos, me dice, profe, ¿y cómo puedo hacer yo una entrevista? ¿Cómo puedo hacer una lluvia de ideas? Que ahorita están prohibidas las reuniones. Sí, pero lo puedes hacer de forma virtual. Hay cosas que se pueden hacer en forma virtual. A todos aquellos que se han presentado de repente a un trabajo, les han pedido que de alguna u otra manera se conecten ¿no? a un aplicativo, llámese el Meet, el Zoom, el Webex, ¿no? Entonces, el Teams, para poder de alguna u otra manera hacer la entrevista, ¿no? Entonces, se puede seguir trabajando de forma virtual. No necesariamente se requiere una forma presencial. Hay que tener en cuenta estas cosas, ¿ya? Acuérdense ustedes que las cosas tienen que llevarse de acuerdo al momento, ¿no? Que amerite, por ejemplo, que la persona esté físicamente, bueno, con todos los protocolos de seguridad, ¿no? Pero cuando no, para estas cosas de informática, por ejemplo, no es necesario la presencia. Inclusive yo puedo instalar un software virtualmente, remotamente, ustedes lo saben, ¿no? Utilizando, ¿qué se utiliza? A ver, ¿cómo puedo hacer para conectarme remotamente con un equipo? ¿Qué utilizo? El Anidex, correcto. ¿Qué otro más? Acceso Aparte, remoto. acceso remoto, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más utilizo? Aparte del Anidex, ¿alguien conoce otro equipo? ¿Otro software? Tenemos el TeamViewer, ¿no? Es otro software que me permite las conexiones remotas con mayor seguridad. ¿Ya? Por si acaso. Entonces podemos hacer remotamente todo, ¿no? Puedo entrevistar remotamente, puedo hacer un grupo, así como lo tengo con ustedes, por ejemplo, ¿no? Que trabaje, puedo tener puedo instalar el software, ¿no? Puedo tener las reuniones semanales con todo mi personal, o sea, tranquilamente se puede trabajar remotamente, ¿no? Y ya cuando hablamos de observación, de repente sí amerita que uno vaya, o de repente por ahí, pues, ¿no? Decirle al jefe, ponle por ahí una cámara y yo lo voy a estar monitoreando, ¿no? De alguna otra manera, pero bueno, de repente la observación no entraría. Pero ahorita se puede trabajar virtualmente, ¿sí? Preguntas hasta acá, por favor. Quiero escuchar y quiero leer.
No, profe, no hay preguntas. Ah, sumar el resto. ¿Están o no están? No, profe, no hay preguntas, profesor. Profe, acá estamos. Igual, teacher. Ya, paso lista al toque, comiencen los 20 primeros, al toque. Los 20 primeros tienen un punto adicional. Durán, Rosa, Quispe, Morales, Álvarez, Gerardo, Cristian, Díaz, Suárez, Quispe, Isla, 11. El resto, Mejía, 12. Gondori, 13. Richard Monte, Profe, yo estoy por 14. computadora y no puedo escribir, no sé Ya, por qué. listo, 15, ya, Alarcón. Sí, profe. 16, Sánchez Profesor Becerra, Leiva. profesor Becerra. 17, Becerra. A ver, ¿quién más? 17 nomás, de 25 conectados. Recién pude escribir, profe. Están Entré al durmiendo, teléfono. Sí, por profe, eso, la por eso. vuelta, profe, de otro teléfono entro si quiere. Profe, no me ha mencionado, profe. Ochori, ya está, ya, Daniela, ahí está escrito. A ver, 18 nomás, el resto. ¿Se dan cuenta que no están conectados? O si están conectados, están haciendo cualquier cosa menos escuchar clase. Y si no pueden escribir, pueden hablar. Está durmiendo, profe. Ese es más que seguro, están durmiendo. Ya el problema vendrá a la hora de los ejercicios, ¿no? Que no han entendido. ¿Correcto? Listo. Ya viendo de que están durmiendo, no hay que hacer mucha bulla. Ya esto es para la otra semana. Esto después lo vamos a ver. Ahora vamos a ver el trabajo que van a realizar. Viene su primer trabajo. Dentro de lo que es taller de base, diseño de sistemas, donde está lecciones, ¿correcto? En la semana 4 van a encontrar ustedes caso práctico 1, ¿correcto? Caso práctico 1, ¿dónde está? Listo. Este caso práctico 1 tiene lo siguiente. Dice así: la empresa ferretera El Clavo Sin Cabeza está conformada por 5 departamentos: almacén, ventas, contabilidad, logística y recursos humanos. El funcionamiento administrativo de esta empresa es manual. Por tal motivo, se desea automatizar todos sus departamentos. Para esto se les ha contratado, porque quieren automatizar, ¿no? Los principales problemas que tiene esta empresa son: no cuenta con un inventario actualizado, es decir, no saben cuánto hay de cada cosa. Los pedidos realizados a sus proveedores no tienen un control, o sea, se piden y no se sabe qué es lo que se está pidiendo. Los ingresos muchas veces son actualizados después de tiempo, es decir, llegan los pedidos y no actualizan el Cardex, ¿no? O el stock de cada uno de ellos. Existen muchos errores cuando se emiten las boletas y las facturas. Los egresos son actualizados después de 3 o 4 días, o sea, mis inventarios los actualizo después, ¿no? Los ingresos económicos son registrados después de 4 o 5 días. Tienen que esperar al almacén que procesen sus egresos. O sea, ellos trabajan con las facturas o con las boletas para poder restar los saldos que existen, ¿no? Sus balances no concuerdan con los activos, obviamente, ¿no? Si es que yo no tengo una existencia, no sé qué ingresó, no sé qué salió,
y no sé cuánto se vendió, obviamente los contadores no van a saber qué cosa es lo que tienen en el momento. Las compras que se deben realizar para el funcionamiento, directo e indirecto de la empresa, muchas veces se retrasan por no contar con prioridades. Es decir, por ejemplo, yo necesito en estos momentos comprar 5 millares de papel bond, necesito lapiceros, necesito que pagues los celulares de todos los vendedores, necesito comprar materias primas o hay que pagarle a tal proveedor. Entonces, ¿no? No sabemos cómo funciona. Recursos humanos realizan las planillas con un mes de retraso con respecto a las bonificaciones y horas extras, ¿no? O sea, se atrasan porque no tienen un control de que quienes están trabajando después de la hora, quiénes son los vendedores que trabajan más y todas estas cosas, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay problemas. La empresa cuenta con 35 trabajadores, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. 3 almaceneros, 2 contadores y 5 auxiliares contables, 10 vendedores y 5 cajeros, un planillero, 5 secretarias, un dueño, el gerente general, 2 vigilantes y un chofer. ¿Correcto? Estos son todos los personales que están distribuidos cada uno en las 5 plantas. De acuerdo con lo propuesto, se solicita que ustedes, o sea, por cada grupo, porque le dije que formen grupos de A4, se solicita que ustedes escojan un departamento, o sea, ustedes van a escoger solamente uno, y a cada grupo escoge un departamento. El grupo 1, almacén, por ejemplo, el grupo 2, ventas, el grupo 3, contabilidad, el grupo 4, logística, el grupo 5, almacén, el grupo 6, ventas, el grupo 7, ventas, ¿no? O sea, no hay problema, ustedes pueden escoger el departamento que quieran, no necesariamente todos, uno nomás, suficiente para comenzar, ¿correcto? Y de acuerdo con los criterios del equipo, o sea, de ustedes, ¿no? Ustedes son un equipo, formulen 2 encuestas, ustedes van a generar 2 encuestas y una entrevista para el departamento que ustedes han escogido, ¿correcto? Ustedes deben formular, se van a juntar los 4 y van a formular sus encuestas. Mira, yo creo que, o de repente cada uno hace su encuesta, después se reúnen los 4 virtualmente, yo no propongo físicamente, pero si ustedes quieren, ya es decisión de ustedes, ¿no? Formulen 2 encuestas y una entrevista. Cada uno realiza su formulario, se juntan entre ustedes, visualizan, mira, yo creo que este cuestionario sería por tal motivo con tales preguntas. El resto dice, no, esto no va, esto sí va, y van acomodando, pero al final todo el grupo solamente me va a enviar 2 encuestas y una entrevista. ¿Correcto? La entrevista estructurada, ya hemos visto cuáles son las partes iniciales, ¿no? Qué es lo que voy a hablar, qué voy a identificar, qué le voy a preguntar y todo lo demás, ¿correcto? A fin de conocer primeramente cómo realizan su trabajo y qué alternativas de solución darían ellos para mejorar estas fallas, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo solicito. Yo les recomiendo, por favor, que las 2 encuestas y la entrevista, si lo van a hacer en Word o en PDF, como gusten, lo empaqueten y lo envíen. Ahora, ¿cómo lo van a enviar? Dentro del curso de análisis y diseño, vamos a ver vista del estudiante, ustedes van a encontrar este lapicito que está acá, o este lapicero, que dice tareas, ¿correcto? No está en ejercicio, está en tareas. Ustedes van a hacer clic en tareas, ¿no? Y van a encontrar esto, caso práctico 1, ¿correcto? Fecha límite de entrega hasta el día domingo a la medianoche, 23:59. Hasta esa hora ustedes pueden, yo le hago clic en caso práctico y acá dice, ¿no? Leer detenidamente el caso práctico que se encuentra en la sección lección en la semana 4 como caso práctico. Se reunirán en grupo y enviará el líder del grupo o el jefe de grupo, enviará el trabajo por correo vía Chamilo, donde mencionará a los integrantes del grupo. Es decir, yo por este intermedio pongo enviar mi tarea
¿correcto? Voy a esta opción de arrastre, hacen clic aquí, ¿no? Y buscan dónde está el cipiado, esto está cipiado, listo, hago clic acá y obviamente dentro de esto ya está el nombre de todos los grupos, ¿no? Y lo envío. Le pongo abrir, ¿no? Y automáticamente se envía este trabajo. De preferencia que esté, como le digo, comprimido, para que estén los tres, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Entonces todo eso va a servir para que puedan tener su primera nota, ¿no? Esta nota va a reemplazar a las otras tres anteriores. Son 4 por grupo, por favor, ¿ya? Sí, solamente el grupo, ¿correcto? El líder del grupo es el que va a enviar, ¿correcto? Profesor, son 2 encuestas y una entrevista, ¿verdad? Solo Ah, preguntas, ¿cierto? eso lo van a detallar ustedes, pues, ¿correcto? ¿No? Dentro de las encuestas pueden ser abiertas, cerradas. Ahí está. Uy, Rosa, hasta que, uy, Rosa, no me has hecho caso a lo que estoy diciendo. Hasta el día domingo a la medianoche he dicho ahí. Y si tú ingresas, ahí vas a poder ver. También dice acá, límite de entrega, fecha, límite de entrega. Ahí está. Ah, está durmiendo. Ah, ya, yo no sabía. ¿Correcto? Todo eso, por favor, júntense, conversen, dialogan. Son 4 por grupo. Ojo, ya sustenté por qué 4 por grupo. Profesor, es el modelo, ¿verdad? ¿Perdón? Solo es el modelo de las encuestas, sí, o sea, solo las preguntas. Claro, respuestas a quiénes vas a hacer, ¿no? Eh, Porque, o sea, no pueden salir, o sea, no pueden ir a una empresa, ¿no? Porque en este caso ya deberían estar yendo a una empresa, por eso estoy colocando un caso práctico, ¿no? Lo lógico hubiera sido que ustedes ya busquen una empresa donde realizar su práctica, ¿no? Y de acuerdo a eso, ya pueden trabajar. Ahora, si por ahí tienen algún negocio pequeño, lo pueden realizar, ¿no? Yo sé que por ahí alguien tiene su ferretería, alguien por ahí tiene su tienda, pueden hacer con respecto a eso, pero por el momento es esto. Más adelante ya les voy a pedir de repente que vayan, ¿no? ¿Cuál tema? Oh, su máquina. Definitivamente estaba durmiendo, profe. Sí, 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 sí. Están perdidos, profesor, ya. Tú escoges cualquiera de los departamentos. Sobre esto vas a hacer tu encuesta. Ahora, y como dices tú, uno escoge su tema, ¿no? ¿Qué tema? Como dices tú, ¿qué tema? Me dice Luis, ¿no? No me interesa, por eso es que yo dije, el primer grupo escoge almacén, el segundo ventas, el tercero contabilidad, y dije el quinto almacén, el sexto ventas, el séptimo ventas, no hay problema, ¿no? La idea es de que escojan un departamento. No, yo no digo que cada uno distinto. Ustedes son libres de escoger un departamento. Pero eso sí, cuando yo revise las encuestas y ustedes salgan a exponer ese cuestionario, ¿no? Debe de ser que no sean iguales. Al menos yo no quiero ni que el 20% sea igual, porque ya sé que están copiando. Ya vuelvo a repetir, ¿no? Sea, es completamente distinto. Miren, ve, son 4 cabezas distintas contra 4 cabezas distintas que tengan por lo menos, si van a ser 20, que tengan 5 las mismas preguntas. Imagínense, ahí estamos hablando del 20%. Ah, yo voy a decir que tanto piensan igual, no es imposible, ¿correcto? Así que por eso le digo, júntense cada uno y esfuercen, porque lo vamos a visualizar acá, ¿ah? El día martes de la siguiente semana nos tomaremos, digamos, las segundas partes a partir de las 11, por ejemplo, de 11 hasta 12, visualizamos las encuestas y ustedes sustentan, ¿correcto? Y ahí vamos a ver quiénes han copiado y quiénes no. Y ya esa es cuestión de ustedes, ¿ah? Usted sabe muy bien cómo trabajo yo, ¿no? Le doy oportunidad a todos, no tengan ningún tipo de problema. Así que cualquier consulta, ya saben, llamen para consultar, no para que me digan, profesor, y esto, y si le coloco esto está bien, como vuelvo a repetir, ustedes están iniciando. Errores van a tener, es lo más normal. Ojo, no quieran hacer las cosas perfectas el primer día porque no tienen experiencia.
salvo por ahí que haya programadores ya, ¿no? Y simplemente están viniendo por el título. Pero, como le digo, ¿no? Yo quiero ver lo que a mí me interesa, como le dije desde el primer día que hicimos análisis, quiero saber cómo piensan. De acuerdo a eso vamos a ir avanzando. Con eso vamos a ir evolucionando, no mutando, vamos a evolucionar porque las prácticas nos van a brindar los conocimientos. Ojo, yo también no nací sabiendo, yo estudié, pero después de estudiar tuve que practicar. Y la práctica fue lo que te da el conocimiento que ustedes les permite poder resolver los problemas rápidamente. ¿Me dejo entender, por favor? Sí, profesor. Sí, profe, sí, profe. Correcto. Miren, y otra Sí, cosita. profesor. Ya, perfecto. Traten de hacerlo ustedes. No que yo tengo mi amigo y que lo haga y después, ¿no? Como les vuelvo a repetir, háganlo, no importa con sus errores. Yo, miren, si tienen errores, bacán, pero yo veo que lo están haciendo ustedes. Quiero que ustedes sean los que realicen. Ahora, si por ahí, porque eso me dijeron en la noche, yo no tengo ningún problema, pero si por ahí, por ejemplo, pueden hacer ustedes sus encuestas en Google Form, ¿no? Y solamente me envían el enlace, obviamente, dentro de este archivo Word, ¿no? Sería excelente, bacán, ¿no? Para que la persona simplemente llene y haga sus cosas. Digo yo, pero si no, hagan las encuestas en Word y no tienen ningún tipo de problema. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos la tecnología, ¿no? Y en vez de estar escribiendo en Word, simplemente lo hago en Google Form y ahí coloco mis 2 formularios y envío el enlace al profe. Y eso lo visualizamos, ¿no? Ahora, lo que sí la entrevista, sí tienen que colocar en un texto qué es lo que van a entrevistar, qué es lo que van a preguntar, ¿no? Porque una cosa es entrevista y otra cosa es una encuesta. Son 2 cosas distintas. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, para dejar en claro esta situación, traten de hacerlo ustedes. Estamos iniciando. No significa que esto sea perfecto, ¿correcto? ¿Van a haber existir errores? Sí. ¿Van a existir aciertos? También, porque es parte de todo proceso. Y como vuelvo a repetir, me gusta que lo hagan ustedes, no lo manden a hacer, que no lo haga otra persona que no tiene nada que ver con ustedes, porque no van a pensar igual que ustedes. Y obviamente, si la otra persona le dice, hagan así, 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 usted va, ya está bien, pero no va a ser la experiencia que ustedes van a ir adquiriendo, no es el esfuerzo, ¿correcto? Pueden utilizar, pueden visualizar ejemplos anteriores, porque ustedes pueden googlear y van a encontrar un montón, ¿no? Pero de acuerdo a eso, ustedes tienen que hacer un raciocinio, porque después, como les digo, van a tener que sustentar en 4 o 5 palabras por qué colocaron esto, por qué pusieron esto y por qué pusieron lo otro y así sucesivamente, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? No, profe, No, profe, todo bien, todo bien. todo simple, ¿no? Claro. Solo podemos poner las preguntas que queramos, ¿no? Dos, en Perdón, las no dos te escucho. encuestas. En las dos encuestas lo podemos poner las preguntas que queramos. Obviamente relacionadas con el tema que estamos tratando. Ajá. Claro, claro, las preguntas que tú quieras. O sea, esa es decisión de tu grupo. Tu grupo se van a juntar y van a colocar las preguntas que ustedes crean, ¿no? Que puede solucionar estos tipos de problemas que tienen para encontrar los errores. Y esa es decisión de ustedes, como le digo, ¿no? Oiga, profe, uno de esos temas de arribita, ¿no? Claro, todo, por eso tiene que leer caso práctico. Usted tiene que bajar el caso práctico y de acuerdo a esto ustedes lo van a realizar, ¿no? Claro. No le llamen tema, porque cuando usted ponen tema, como que yo soy el que me confundo, ¿no? Departamento, ¿correcto? El grupo escoge el departamento. ¿Estamos? Y la cantidad de preguntas, ustedes también lo deciden. Si ustedes creen que con una sola pregunta es suficiente, colocan uno. A la hora que ustedes sustenten, dirán, esta pregunta para mí es necesaria solamente por tal motivo. Listo, se acabó. Si quieren ponerle 5, si quieren poner... No, no hay mínimo de preguntas, ¿ah? Si ustedes quieren poner 10 preguntas, ponen 10. Si quieren poner 20, ponen 20. Acá yo no estoy colocando mínimo 10 preguntas porque ya lo estaría parametrizando ustedes. Estoy dejando que esto es criterio del grupo. El grupo dice 5 preguntas, el grupo dice 15, el grupo dice 20, esa es decisión del grupo.
¿correcto? ¿Qué preguntas van a ir? Esa es decisión del grupo. Pero si son Sí, 5 de- preguntas, cada encuesta es 5 preguntas, porque son 2, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Pero 2 de un tema, ¿no más verdad? No, Todo de y un 2 solo encuestas. tema, de un solo departamento, no tema, de un solo departamento, Ya, profe. ¿correcto? Ya, por si acaso. Si ustedes creen que con 5 preguntas es suficiente, allá ustedes, a la hora que sustenten, dirán, ¿no? Ya, por si acaso, pero todas esas decisiones son grupales. Acuérdense que las preguntas que ustedes realizan, esas 5 preguntas, tienen que estar con relación al problema que ellos tienen, ¿no? Por si acaso. No van a preguntarle pues, cuál es tu nombre, cuál es tu apellido. Ah, no son preguntas, profe, ¿no? No, correcto. O sea, cuando yo digo las 5 preguntas, estamos hablando referente al tema. Pueden colocar ustedes 10 preguntas, pero de las cuales 5 son referentes al tema y 5 son estado civil, sexo, fecha de nacimiento, edad y departamento donde trabajas, por ejemplo. Eso para mí no son las preguntas. A mí las preguntas son a las que yo me refiero son a las que realmente me van a permitir poder tener conocimiento a la problemática del cual el departamento tiene problemas. ¿Correcto? Claro, referente al departamento, así es. Si ustedes creen que 5 preguntas es suficiente, colocan los 5 preguntas. 10, 20, 30, como les digo, todo va a ser referente al grupo. El grupo decide. Ya, listo, profe, así va a ser. Correcto. No, mi grupo decidió tal cosa. El grupo, ¿ah? Ojo, no me digan, no, es que el jefe de grupo dijo, porque si vienen con eso, a los 4 le cae. Es decisión, esto por estamos hablando, ustedes son un equipo de trabajo. Ustedes son eh, los mismos jefes todos son jefes del proyecto. ¿Correcto? Es criterio del grupo. Si hay desacuerdo, sustenten, comiencen a sustentar. Yo creo que deberían ser 7. No, yo creo que deberían ser 15. ¿Por qué quieres 15? ¿Por qué quieres 10? ¿Por qué quieres 5? ¿Ya? Entonces, ojo, y eso también va a depender de la calidad de pregunta que ustedes realicen, ¿no? Yo necesito más detalle, hago más preguntas. ¿Correcto? Y que las preguntas en las cuales pueden ser abiertas o cerradas, ¿correcto? Solamente para marcar o para que ellos escriban, ya eso también lo van a decidir ustedes, ¿no? Acuérdense, ya hemos visto que hay encuestas privadas y hay encuestas públicas, ustedes pueden, ¿no? Pueden ser anónimas, mejor dicho, entonces si quieren hacerlas anónimas, ya saben que evitan el nombre, el apellido y su DNI y esas cosas, ¿no? ¿Ya? Profe, Es muy importante todas estas cosas. ¿Listo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta más? profe, hay algo que no entiendo. Dime. Yo ya le entendía sobre el departamento que dijo, no, escojamos uno, pero te dice 2 encuestas. ¿Pero ¿Sí? por qué 2? No entiendo el momento cuando dice 2 encuestas de un solo departamento. ¿Por qué? Dime por qué. No entiendo cuando dice 2 encuestas, sí. Porque usted dice Yo puedo, yo puedo hacer 10 encuestas sobre a la problemática, una inicial y otra más avanzada. Ah, ya le entendí. ¿Me entiendes? ¿No? Es igualito, yo te puedo, primera, por ejemplo, yo agarro, inicialmente, yo le hago una encuesta a ustedes sobre los conocimientos, digamos las famosas pruebas de entrada, ¿sí? Entonces, y a los 2, 5 días o a las 2 semanas yo le puedo volver a usted a hacer otra encuesta referente a cómo va avanzando el curso. Todos tienen el mismo, ¿cómo te puedo decir? El mismo efecto, ¿no? Bajo un mismo curso que es ADS. Entonces yo para iniciar ADS, yo a ustedes les hago un examen para saber cómo vamos en análisis, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista externo. Y en segundo lugar, cómo va usted su avance con respecto al curso, ¿no? ¿Qué han entendido, qué no han entendido y esas situaciones, ¿no? Entonces, existen varios tipos, ¿no? O sea, ya yo veo la intensidad con las cuales yo puedo ir generando mis encuestas. Una encuesta inicial, digamos, algo suave, algo tranquilo, como después puedo colocar ya, digamos, soluciones, por ejemplo, ¿no?
podría ser. Primero pregunto por qué falla y segundo, qué alternativas de solución daría. Y haciendo esos tipos de encuestas. Ya como les vuelvo a decir, ¿no? Ya serán criterios. ¿Sí? Y cuando hago una entrevista, obviamente, cuáles son las preguntas que hago, yo voy a detallar ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando ingresa, qué es lo que debo hablar, o sea, no lo que debo hablar, ¿no? Salud, es como, ¿cómo te puedo decir? A ver, como un programa, mejor dicho. En lo que se refiere a encuesta, entrevista, un programa. Saludo, bienvenida, damos la mano, se explica brevemente tal cosa, ¿va? Y pregunto tal cosa. Me despido, le doy un abrazo, le doy, no sé, ¿no? Pero ustedes detallan los procedimientos que ustedes van a realizar en la entrevista. ¿Correcto? Eso es lo que se desea, ¿no? Que ya había dado algunos tips, qué cosa es lo que se debe ir hablando, tanto en la clase anterior como hoy día hemos explicado. Entonces, de acuerdo a eso, obviamente ustedes tienen que volcarlo como parte de un trabajo. ¿Listo? Lo de la clase anterior ya está colgado en el sistema. Esto lo estaré colgando mañana a más tardar, ¿no? Ya saben ustedes que estas clases están grabadas, pueden revisar lo que hemos ido hablando o lo que yo he ido hablando, entonces ahí está, ¿no? Para recordar los tips y todas las cosas que hemos visto. ¿Alguna pregunta adicional? Nada, profe, Ah, todo bien, ya creo. ¿Listo? ¿Alguien más que tenga? Correcto. Ya saben, grupos de a 4. Entonces, nos vemos el día viernes